Durante décadas en España, miles de madres recibieron la misma noticia: tu hijo ha muerto. No había cuerpo, no había ataúd, solo silencio. Hoy sabemos que muchos de esos bebés no murieron, fueron robados al nacer, en una de las tramas más oscuras y silenciadas de la historia reciente de España. Desde los años 40, en plena dictadura franquista, hasta bien entrada la democracia, se estima que entre 30.000 y 300.000 bebés podrían haber sido sustraídos de hospitales y maternidades, con la participación de médicos, monjas, funcionarios y redes de adopción ilegales. Lo que empezó como un castigo ideológico contra madres consideradas indeseables, por ser republicanas, solteras o pobres, terminó convirtiéndose en un negocio encubierto, sostenido por el poder eclesiástico, sanitario y judicial. ¿Dónde están esos niños hoy? Para comprender cómo fue posible el robo sistemático de bebés en España, es imprescindible retroceder al año 1939, cuando la guerra civil llegó a su fin y se instauró la dictadura de Francisco Franco. El régimen no solo ganó una guerra militar, sino también una guerra ideológica. Buscaba erradicar toda huella de pensamiento republicano, liberal o progresista. Para ello se instauró un sistema autoritario que no solo perseguía a los enemigos políticos, sino también pretendía moldear a la sociedad desde su núcleo, la familia. En ese proyecto totalitario, la figura de la mujer ocupaba un lugar central. El franquismo promovía un modelo único de mujer, sumisa, devota, madre y esposa. Las que no encajaban en ese molde, republicanas, comunistas, sindicalistas, ateas, prostitutas, viudas, pobres o simplemente solteras, eran estigmatizadas como una amenaza para el orden moral. Muchas fueron detenidas, humilladas y enviadas a prisiones o reformatorios. Algunas estaban embarazadas cuando fueron arrestadas, otras dieron a luz dentro de las cárceles, y allí, en ese entorno de represión y oscuridad, comenzó una práctica cruel y calculada, la separación forzada de madres e hijos. Bajo la influencia del psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, un ideólogo del régimen, se sostenía que los hijos de las Rojas heredaban una supuesta degeneración moral o genética, y que era necesario apartarlos de sus madres para garantizar el futuro de una raza española pura. Esta idea, tomada del darwinismo social y del fascismo europeo, justificó políticas brutales: recién nacidos arrebatados al nacer, mujeres engañadas o forzadas a firmar papeles bajo coacción, registros falseados y adopciones ilegales disfrazadas de actos de caridad. Durante los años 40 y 50, con el respaldo directo del Estado, hospitales, orfanatos y maternidades quedaron bajo el control de órdenes religiosas, católicas y personal médico estrechamente vinculado al régimen. La Iglesia Católica no solo bendecía estas prácticas, sino que en muchos casos las ejecutaba: monjas que dirigían centros maternales, curas que validaban adopciones y médicos que certificaban muertes que nunca ocurrieron. Las madres eran a menudo jóvenes, sin recursos, sin educación, en muchos casos analfabetas, y en una época sin derechos, sin prensa libre, sin acceso a la justicia y sin posibilidades de reclamar nada ante nadie. Si preguntaban por sus hijos, les decían que habían muerto, y no se les permitía verlos. No había ataúdes, no había autopsias, solo la palabra de una autoridad que no podía cuestionarse. Así, en el corazón de un sistema autoritario y profundamente patriarcal, se sembraron las raíces de una trama de desapariciones forzadas que, lejos de limitarse a los primeros años del franquismo, se mantendría viva durante décadas, incluso tras la llegada de la democracia. Un sistema de represión ideológica se convirtió en una red institucionalizada de robos de bebés, protegidas por el silencio, la obediencia ciega y la impunidad. El robo de bebés en España no fue un accidente ni un hecho puntual. Fue una práctica que tuvo un origen claro, profundamente ideológico, y que se consolidó desde los primeros años del franquismo como una forma de castigo y purificación social. Al principio se dirigía casi exclusivamente a las mujeres consideradas indeseables por el régimen: republicanas, presas políticas, mujeres solteras, pobres o simplemente apartadas del modelo moral franquista. En muchas prisiones de mujeres, como la de Ventas en Madrid, las internas daban a luz en condiciones inhumanas, sin atención médica adecuada, rodeadas de vigilancia y bajo control de monjas. A estas mujeres se les decía que sus hijos serían llevados a un lugar seguro, o que estaban enfermos, y en muchos casos simplemente desaparecían. Cuando pedían verlos les respondían con evasivas, y si insistían les decían que habían muerto, sin permitirles despedirse, sin mostrarles un cuerpo, sin permitirles enterrarlos. Así comenzaron los primeros casos, con un abuso de poder disfrazado de asistencia en un sistema que las madres no podían cuestionar. Poco a poco esta práctica empezó a salir del entorno carcelario y se extendió a hospitales civiles, especialmente a partir de la década de 1940. Se crearon maternidades gestionadas por órdenes religiosas, donde las mujeres jóvenes y sin recursos acudían a dar a luz. Muchas de ellas salían sin sus hijos, sin explicaciones claras y con el dolor silenciado por la vergüenza y el miedo. En ese contexto surgieron también los primeros mecanismos de encubrimiento: médicos que firmaban certificados de
defunción falsos, religiosas que registraban nacimientos como si nunca hubieran ocurrido, funcionarios que destruían o manipulaban documentos oficiales. El sistema se volvió cada vez más sofisticado. Nacimientos que no se inscribían, bebés que eran entregados a familias aprobadas por la moral franquista y madres que al intentar reclamar se encontraban con un muro de silencio institucional. Las primeras denuncias aisladas y valientes comenzaron a aparecer en los años 50 y 60, pero eran ignoradas o ridiculizadas. En una sociedad profundamente controlada, sin prensa libre ni tribunales independientes, la palabra de una mujer pobre o sola no valía nada frente a la de un médico, una monja o un juez. Así fue como se consolidó el modelo. Robos individuales, justificados por razones ideológicas, convertidos en una estructura encubierta que operaba con impunidad. Un modelo donde el castigo a las madres se camuflaba como salvación de los hijos, y donde cada bebé desaparecido era una pieza más de una maquinaria de control moral y social perfectamente engrasada. Lo que comenzó como una forma de castigo ideológico en los años de la posguerra, con el robo de los bebés a mujeres consideradas enemigas del régimen, acabó convirtiéndose con el tiempo en una auténtica industria del robo de recién nacidos. Durante las décadas de los 50, 60 e incluso bien entrado los 70, el sistema dejó de basarse exclusivamente en la represión política para transformarse en un negocio oculto, sustentado por una red perfectamente estructurada que unía a médicos, monjas, curas, funcionarios civiles, notarios y familias acomodadas. A medida que crecía la demanda de bebés por parte de matrimonios que no podían tener hijos o que deseaban adoptar sin los controles oficiales, algunos profesionales del sistema sanitario y religioso vieron en esta tragedia una oportunidad. Las maternidades, muchas de ellas gestionadas por órdenes religiosas, se convirtieron en centros de desaparición infantil. Los bebés eran separados de sus madres nada más nacer, y éstas eran informadas, a menudo bajo presión psicológica o medicación, de que el niño había muerto. No se les permitía verlo, no se emitía ningún certificado real, o si lo había era falso. Mientras tanto, el bebé era entregado por dinero o favores a una familia que podía pagar. En muchas ocasiones se falsificaba papeles, de forma que el niño aparecía como hijo biológico del nuevo matrimonio. Notarios corruptos y funcionarios del registro civil colaboraban inscribiendo nacimientos ficticios o alterando fechas, y médicos firmaban certificados de defunción de bebés vivos. Los hospitales, tanto públicos como privados, se convirtieron en el escenario principal de esta trama. Las adopciones se hacían al margen de cualquier control legal, y para las familias receptoras todo era presentado como una entrega por caridad o como un favor. Pero en realidad, muchos de esos bebés tenían madres que nunca dejaron de buscarlos. Este tráfico humano disfrazado de asistencia social fue posible gracias a la complicidad del poder. La Iglesia no solo participó, sino que bendijo estas prácticas, amparándose en el discurso de que estaba salvando a los niños de un futuro de miseria moral o económica. La idea de que una madre pobre o sola no tenía derecho a criar a su hijo fue normalizada en la conciencia colectiva y durante años miles de mujeres fueron despojadas de sus hijos sin que nadie cuestionara nada. El dinero, el poder y el silencio institucional permitieron que esta red se expandiera por toda España, y con el tiempo dejó de ser una excepción para convertirse en una práctica sistemática. Lo más aterrador es que no se trató de actos aislados o casos puntuales. Hablamos de un sistema sostenido por personas que trabajaban cada día en hospitales, en juzgados, en parroquias, en oficinas de registro, y que durante décadas actuaron con total impunidad. Mientras unas madres lloraban a sus hijos leyendo los muertos, otras los criaban como propios, sin saber o sin querer saber el verdadero origen de ese bebé. Así, el robo de niños pasó de ser una herramienta ideológica de represión a convertirse en un negocio oculto, bien organizado y protegido por los pilares más sólidos del Estado franquista. Las víctimas del robo de bebés en España no solo son un número ni titulares, son madres que nunca dejaron de buscar a sus hijos y personas que crecieron sin saber quién eran realmente. Muchas mujeres durante décadas vivieron con el peso de una pérdida que nunca pudieron entender del todo. Les dijeron que sus bebés habían muerto al nacer, pero no pudieron verlos, no les permitieron enterrarlos, y en muchos casos las dudas comenzaron a crecer con los años. Algunas, como Juana Hernández, recuerdan claramente cómo su hijo nació con vida en un hospital de Málaga en 1975, y como pocas horas después una monja le comunicó que el bebé había muerto sin darle más explicaciones. Le pregunté si podía verlo, contó años después, y me dijeron que no, que ya lo habían enterrado, pero nunca me dejaron ver nada. Casos como el de Juana se repitieron una y otra vez en todo el país. Madres que a pesar del dolor, del silencio y de la falta de pruebas nunca abandonaron la búsqueda. Muchas de ellas, ya mayores, siguen acudiendo a juzgados, programas de televisión, archivos de hospitales y bases de datos de ADN, con la esperanza de que su hijo o hija en algún lugar también esté buscándola. Por otro lado están los propios niños robados, ahora adultos, que vivieron toda su vida creyendo que eran hijos biológicos de sus padres adoptivos. Algunos comenzaron a sospechar por detalles sueltos, documentos con fechas contradictorias, historias que no encajaban, silencios familiares. Otros lo descubrieron por completo por casualidad,
al buscar su partida de nacimiento y encontrar que no existía, o al realizarse pruebas genéticas que confirmaron que no compartían ADN con quienes los criaron. Para muchos el impacto emocional fue devastador. Personas que de un día para otro descubrieron que toda su identidad estaba basada en una mentira, que su historia personal había sido manipulada desde el principio. Me robaron la vida que debería haber tenido, dijo Jesús Candelas, uno de los afectados que descubrió a los 43 años que había sido adoptado ilegalmente en una clínica de Madrid. Algunos han conseguido reunirse con sus madres biológicas, pero otros aún siguen buscando, atrapados en un laberinto de archivos destruidos, silencios institucionales y memorias fragmentadas. Lo más doloroso es que en muchos casos las madres y los hijos han estado viviendo a pocos kilómetros de distancia sin saberlo, separados por una mentira que duró décadas y por un sistema que les negó el derecho más básico, el de la verdad. Estas víctimas, con sus nombres, sus rostros y sus voces, son la prueba viviente de una injusticia profunda que todavía hoy sigue sin resolverse del todo. Durante años el robo de bebés en España no solo fue posible por quienes lo ejecutaron, sino también por quienes lo permitieron, lo ocultaron o simplemente lo ignoraron. Tras la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la democracia, muchas madres esperaban que se hiciera justicia, que se investigaran las desapariciones, que se abrieran archivos y que las víctimas pudieran saber la verdad. Pero no fue así. El silencio no terminó con la dictadura. Se transformó. El pacto de olvido que marcó la transición dejó fuera a miles de familias que seguían buscando a sus hijos desaparecidos. Las instituciones democráticas, lejos de impulsar una reparación, mostraron una actitud de pasividad. Muchos archivos de hospitales fueron destruidos o simplemente extraviados. Las órdenes religiosas implicadas se negaron a colaborar, y durante años los registros civiles rechazaban incluso investigar los casos. No había voluntad política, no había presión judicial, nadie quería remover el pasado. Incluso en los primeros años del siglo XXI, cuando empezaron a multiplicarse las denuncias de personas que afirmaban haber sido robadas al nacer, la respuesta del Estado fue tibia, fragmentada e insuficiente. No existía un censo de posibles afectados, no había protocolos para identificar a los niños desaparecidos, y muchas denuncias fueron archivadas por falta de pruebas, ignorando que las pruebas habían sido sistemáticamente destruidas. A día de hoy aún hay órdenes religiosas que se niegan a abrir sus archivos privados, y profesionales de la salud y del clero que participaron activamente en estos hechos y jamás han sido juzgados. La justicia española ha mostrado una resistencia persistente a calificar estos crímenes como lo que son, desapariciones forzadas. Pero aquí en España la mayoría de los casos siguen impunes. El silencio institucional, protegido por la inercia, el miedo y la complicidad, ha sido uno de los grandes obstáculos para las víctimas, porque no solo se les arrebató a sus hijos, también se les ha negado durante décadas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Un silencio prolongado que no es solo ausencia de palabras, sino presencia activa de encubrimiento. A partir de los años 90 y sobre todo en la década del 2000, algo empezó a cambiar. Las primeras asociaciones de afectados comenzaron a formarse, impulsadas por madres que no se resignaban a la pérdida y por adultos que empezaban a sospechar que su identidad podía estar construida sobre una mentira. Fueron en esos años cuando empezaron a reunirse testimonios, a conectar casos, a aparecer patrones que dejaban de parecer casuales. Organizaciones como SOS Bebés, Todos los niños robados son también mis niños y otras plataformas ciudadanas canalizaron el dolor y la confusión en una lucha colectiva. Muchos de sus integrantes comenzaron a hablar públicamente, a salir en medios, a escribir cartas, a denunciar en los juzgados. La sociedad española empezó a escuchar lo que antes se había callado. El trabajo de algunos periodistas fue clave. Reportajes de investigación, documentales, entrevistas y especiales televisivos abrieron la puerta a un relato que hasta entonces se consideraba imposible. Uno de los momentos más mediáticos fue la aparición del caso del Dr. Eduardo Vela, ginecólogo de la Clínica San Ramón de Madrid, acusado de haber participado en múltiples casos de robo de bebés. En 2018 fue llevado a juicio gracias a la denuncia de Inés Madrigal, una mujer que descubrió que había sido entregada de forma ilegal tras su nacimiento en 1969. A pesar de las pruebas de los documentos y del reconocimiento del propio Vela de que firmó papeles falsos, el tribunal lo declaró prescrito y no lo condenó. Por primera vez el Estado español tenía que sentar en el banquillo a uno de los responsables. A partir de ahí, la presión social y mediática creció. Se abrieron investigaciones en algunas fiscalías, se organizaron bancos de ADN y poco a poco se reconoció oficialmente que había habido miles de casos. Sin embargo, el camino ha sido largo y tortuoso. Las víctimas se han enfrentado a la burocracia, a la indiferencia judicial y a instituciones que siguen poniendo obstáculos, pero también han logrado algo fundamental: romper el silencio, despertar la conciencia pública y demostrar que la verdad, por mucho que se entierre, siempre encuentra la manera de salir a la luz.
Hoy, décadas después de que comenzaran los primeros robos de bebés en España, la pregunta sigue siendo incómoda pero necesaria. ¿Se ha hecho justicia? La respuesta, por desgracia, es que aún no. Aunque se han abierto investigaciones y algunos casos han llegado a juicio, las dificultades legales para juzgar estos crímenes son enormes. La mayoría de los delitos están prescritos, según la legislación española, lo que ha impedido que los responsables sean condenados. Esto a pesar de que el derecho internacional considera la desaparición forzada de personas como un crimen imprescriptible. Además, muchos documentos han desaparecido, han sido falsificados o simplemente nunca existieron, lo que dificulta enormemente las pruebas. En ese vacío legal, el ADN se ha convertido en una de las pocas herramientas con poder real. Gracias a bancos genéticos y a la iniciativa de asociaciones civiles, se han producido algunos reencuentros entre madres e hijos, y se han podido confirmar identidades que durante décadas fueron negadas. El Estado ha tardado en implicarse de forma activa y todavía no existe una ley específica que garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Aún así hay esperanza. Cada nuevo testimonio, cada nueva coincidencia genética, cada archivo recuperado, cada cámara encendida suma. La lucha por la verdad continúa. Y por eso es necesario mirar atrás, no por rencor, sino por memoria, porque solo enfrentando lo que ocurrió seremos capaces de construir una sociedad más justa. Recordar a los bebés robados, a las madres que lo buscaron durante toda su vida y a quienes siguen sin respuesta, no es abrir heridas, es impedir que se cierren en falso. Hoy todos podemos hacer algo: escuchar, compartir, informarnos, apoyar a las víctimas, exigir verdad. La historia no se borra, pero sí se puede reparar. Y cada paso hacia la verdad es un acto de justicia, porque detrás de cada caso no hay solo un crimen, hay una vida rota que merece ser reconstruida. Y mientras haya una sola madre buscando a su hijo, una sola persona dudando de su origen, este no será un capítulo cerrado, porque el olvido es la forma más cruel de impunidad. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros que hoy es gratis, igual mañana lo ponen de pago y adiós.